vamos a ver los siguientes versículos y alguien más que lea alguna de las versiones que se reflejan ahí. Yo lo leo, hermana. Sí. La revisión, me gusta de Lea, ¿está bien? Sí. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. Y el rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Gracias. Bueno, aquí me pareció oportuno mencionar los puntos sobre algunas preguntas que ustedes enviaron, y era de acuerdo a si sabios y hechiceros es lo mismo, o cuál sería como la palabra para sabios y para hechiceros. Y algunos mencionaban que sabios tiene la palabra, la connotación positiva en la comunidad, la palabra, y tal vez en español pues nos hemos acostumbrado en varios versículos por la Reina Valera a que sabios a veces puede ser positivo y a veces puede ser como personas que se dedicaban a las artes oscuras, y podemos diferenciar eso. Pero si la palabra tiene como más sentido positivo que en el español, por así decirlo, tal vez sea bueno pensar en que los sabios en este caso eran personas que aconsejaban o que leían augurios o leían como el tiempo, como tipo astrólogos, pero a veces también hay la diferencia entre sabios y astrólogos. Entonces, como consejeros del faraón. Entonces, eso podría pensarse como la idea de un sabio, si es que en la lengua la palabra sabio tiene demasiado concepto positivo y no es lo que quieren ustedes reflejar. Entonces pueden poner tal vez también faraón, sus consejeros y hechiceros, o algo por el estilo. No sé, es pensando un poco en si sabios es difícil de traducir. También la palabra hechiceros y sabios, que son, la palabra en hebreo es hartumim, que en general pueden ser como magos, entonces como tipos de magos o algo así. Pero también mago es una palabra difícil de traducir en algunas lenguas, y quizá hay que pensar un poquito en las palabras que pueden existir. Por ejemplo, me quedaba pensando en zapoteco, nosotros tenemos como sha, que es como un brujo que puede cambiar su forma, pero hay otra palabra para curandero, otra palabra para una mujer que cura de espanto, otra palabra para alguien que es un brujo, pero que no se transforma. Entonces, no sé si para ustedes haya palabras que sean como muy específicas para una persona que es brujo, pero hace tal cosa. Entonces, me gustaría escuchar un poco para que podamos ayudar a dar más ideas, a resolver esta pregunta de uno de los equipos. Tal vez si pueden compartir qué palabras tienen como para estas categorías de personas que hacen algún tipo de magia o algún tipo de curación o algo. En zapoteco no podemos ocupar brujos o brujas, porque son personas que nada más hacen lo malo en la noche. Entonces no hacen nada bueno, no adivinan, nada de eso, nada más es puro lo espiritual. Entonces no se puede ocupar la palabra brujos o brujas. En el borrador que tengo dice las personas que adivinan. Entonces nosotros, al decir persona que adivina, no sabemos cómo es que adivina. Puede tener, sabe magia, sabe cosas negativas, no cosas positivas. No son personas buenas cuando uno dice que adivina. Quién sabe con quién trabaja, pero no trabaja con Dios. Entonces, por eso, por el momento es lo que
se dice en zapoteco los que saben y los que adivinan. Los que saben y los que adivinan. Ok. Aquí, ¿alguien más que quiera comentar? Pregunta cómo hacen para decir proverbios, o cuando en proverbios menciona personas que tienen mucho conocimiento, también de sabios. Hay muchos sinónimos ahí sobre sabiduría. Tal vez algunos de esas palabras podría funcionar aquí. Sí, gracias. Y bueno, aquí la diferencia que se hace entre sabios y hechiceros, o también magos y sabios, tiene que ver con que los sabios no hacen magia, por así decirlo, sino no hacen los actos, sino que los sabios solo son consejeros. Entonces, hay una diferencia entre sabios y hechiceros. La pregunta entonces, en este verso, está enumerando o distinguiendo diferentes tipos de personas. Por ejemplo, sabios es un tipo y hechiceros son otros grupos de personas, o está diciendo que estas personas que él invocó eran sabios y a la vez hechiceros. O sea, podría ser que son las mismas personas, pero que tenían diferentes o varias funciones a la vez. Sí, esa parte en hebreo es una palabra, los hartumim, pero esa palabra es como que engloba varios tipos de personas, un grupo de varios tipos de personas. Entonces, es posible que son como dos grupos distintos, pero que también al mismo tiempo puede un sabio hacer como señales, pero sí hay dos grupos. No sé si Raquel quiera mencionar algo respecto a esto. Tengo un comentario que dice: los sabios probablemente eran sacerdotes, así los de los dioses egipcios, que supervisaban las prácticas de magia. Entonces serían personas con mucho conocimiento acerca de la magia o algo así, y que los hechiceros eran sus asistentes que hacían, como interpretaban señales y hacían hechizos y cosas así. Entonces, de acuerdo a lo que dice ese comentario, ambos grupos, pues, aunque tenían papeles diferentes, pero básicamente ambos grupos hacían magia, hacían cosas como para controlar o para hacer ilusiones, hacer creer a la gente que tenían poderes muy grandes, algo así. Pero pues creo que hay algo de duda acerca del significado de esa palabra, porque son palabras del hebreo y no sabemos tanto sobre esas palabras, y sabemos un poco sobre la cultura egipcia y acerca de lo que ellos hacían, pero no necesariamente exactamente cuál palabra del hebreo representa cuál parte de la cultura egipcia. Gracias. Parece que eran totalmente lo opuesto de los levitas, ¿no? Estos eran sacerdotes y hacían varias funciones en las cortes para los dioses de los egipcios. Y los levitas, sus sacerdotes, después en la iglesia, en el templo, pero también tenían varias funciones, no todos hacían lo mismo. Sí, suena algo parecido, que hubo sacerdotes y hubo sus asistentes, ¿no? Sí, y bueno, creo que es importante considerar cómo van a traducir, porque más adelante son llamados varias veces por el faraón cada que hay una escena con Aarón y Moisés sobre alguna plaga, ¿no? Entonces va a estar otra vez esta idea en los siguientes versículos. Tal vez pueden conversar cómo traducir sabios, y como mencioné hace un ratito, para los que es muy difícil una palabra para traducir sabio, tal vez consejero en este contexto, porque en Proverbios podríamos ver otros contextos, pero en este contexto de que están con el faraón, eran como sus consejeros o como las personas a cargo de decir
sobre asuntos de leer augurios o cosas así. De hecho, realmente no hay una contradicción entre decir que eran sus consejeros y decir que hacían magia, porque si ellos hacían magia para saber el futuro, saber la voluntad de los dioses, y de ahí daban consejos para decirle al faraón lo que los dos dioses querían y cosas así, pues realmente estaban haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Sí, gracias, Raquel. Sí, entonces puede ser que era como un entrelazamiento en lo que hacían, aunque había como la separación de dos grupos, pero que tal vez podrían como hacer lo mismo en algunas ocasiones. Entonces pueden considerar eso. Arely, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Sí. En eso de hechiceros y sabios, en el Mixteco donde estaba trabajando al principio, había una diferencia. Los sabios tenían más jerarquía, como que sabían más, tenían el conocimiento completo de la magia, de todo, y los que levantaban espantos y cosas sencillas, se podría decir lo cotidiano, estaban en el rango de más abajo. Entonces, sí. Sí, no sé qué piensan los demás. Me surge la idea de que curandero puede no ser como la palabra más cercana a hechicero, porque curandero puede ser solo hacia enfermedades, mientras que los hechiceros aquí en este pasaje, el rol lo que van a hacer es que van a convertir, por ejemplo, también en sangre, van a hacer como las señales que no son específicamente de enfermedad, aunque sí van a causar enfermedad esas señales, pero el curandero creo que tiene un poco más de idea de las personas que están enfermas van a él y hace algo para curar su enfermedad. No sé si es así en todas las comunidades, pero tal vez es bueno pensar en que quizá no sea lo mismo un curandero que un hechicero. Hermana, ¿puedo opinar? Sí, claro que sí. Bueno, acá en mi comunidad, haz de cuenta que los curanderos y los brujos vienen siendo lo mismo, la misma persona. A diferencia nada más de los culebreros. Los culebreros son muy aparte y lo que es brujos y curanderos es la misma persona, es una sola persona nada más. Y ahora de los adivinos, de los magos, ellos también nada más incluyen uno solo nada más como brujo. Haz de cuenta que ya le dan ahora sí que el nombre de todo a una sola persona. Sí, aquí no se distingue los brujos, curanderos, hechiceros, es una sola persona nada más. Ahora sí que lo distinguen como brujo nada más, porque el brujo según te quita el mal y hace el mal, pero esa misma persona nada más. Ajá. Hace la misma función. Ah, ok. Entonces, en este caso, el curandero no solo cura enfermedades, sino también hace otras cosas más. Exacto, hermano. Exacto. Ok. Sí, y justo creo que eso es bueno. Gracias por el comentario. Es bueno como pensar en que tal vez en algunas comunidades el curandero solo haga ciertas cosas, pero en otras comunidades hablar de curandero es algo más amplio. Entonces, pueden pensar en qué es mejor poner para sabio y hechicero aquí, de acuerdo también a las funciones de lo que están haciendo las personas. Porque, por ejemplo, mencioné al inicio que Cha, en zapoteco de Huilá, es un brujo que puede cambiar de su forma. Él se vuelve un animal. Entonces, aunque posiblemente estos brujos de Egipto se podrían hacer este tipo de cosas, no es algo que sabemos, o no es algo que está diciendo aquí el texto. Entonces, podemos usar otra palabra. ¿Alguien tiene levantada la mano? Adelante. Yo, hermana, bueno, acá en mi pueblo, el que usted está comentando, hermana, que se cambia, que se hace un animal, ajá, nosotros lo conocemos como náhuatl. Acá se conoce como náhuatl. Ajá. Esos tipos de seres.
De hecho, en nuestra traducción, nosotros pusimos ya sea de los adivinos, lo pusimos como los que saben, y los hechiceros nosotros Ajá, pusimos como brujos. Ajá. ok. A los que saben y los brujos. Así está en nuestra traducción de nosotros. Oh, muchas gracias, sí. Hermana. Entonces, bueno, como observan, pueden tener más ideas, y en este caso de la pregunta que hicieron acerca de cómo poner sabios, entonces pueden pensar en lo que acaba de decir también nuestro hermano de los que saben y los brujos como otra opción para traducir esta parte. Difiere un poquito lo que dijo el hermano David. Ajá. Bueno, me imagino que así como usted dice que cada quien tiene un concepto así. Yo creo que para nosotros un brujo es la persona que se dedica siempre a lo malo. Y si es cierto, algunos dicen que se puede transformar en un animal, en burro, en caballo, que sea tecolote o no sé. Pero cuando yo veo esto, yo creo que para mí es más lógico pensar en los magos, porque los magos, bueno, para mí tengo un concepto de que un mago sí puede hacer animales, serpientes o lo que sea, con su magia. Y entonces no sé si ahí es igual decir que es un brujo. Porque para un sabio nosotros decimos el que sabe, pero para a alguien que se dedica a lo malo, tenemos otra palabra para decir eso. ¿Y Ajá. ustedes tienen palabra para decir mago? No tenemos esta palabra. Ah, ok. ¿Y cómo han traducido ahí en hechiceros? Lo que estoy mirando es que aquí pusimos como brujo. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Sí, Sí, pues creo que es importante que cada uno pueda como pensar en qué implica la palabra que están traduciendo con relación al significado, en este caso, de lo que aquí están haciendo, que van a ser como señales de lo mismo que está haciendo Moisés, como convertir la vara, convertir la vara en una serpiente o una culebra, y después también lo de las señales en cuanto a la sangre, del agua convertida en sangre. Entonces, pensar en que cómo le dirían a una persona que hace este tipo de cosas. Esta idea tal vez puede ayudar, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esta persona que convierte el agua en sangre? O algo así. Hechicería. Como hechicería, hermano. Ah, ok, entonces ahí tal vez podemos como decir un hechicero, ¿no? Depende también de cada lengua. Entonces van a tener estas ideas para pensar. Muy bien, vamos a continuar. Quería mencionar que el texto hebreo hace énfasis en que ellos también hicieron lo mismo. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta y que que se haga este énfasis. Y la última cosa de estos versos que quiero mencionar es que algunos ponen en la parte final, cuando dice lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, o hicieron lo mismo con su magia. Magia podemos entender como un arte oculta o una práctica para producir como resultados sobrenaturales. Entonces, encantamiento, bueno, en español tendría una idea más de un hechizo creado con palabras. Entonces, no especifica aquí si dijeron un conjuro, como a veces le llaman, o unas frases o unas palabras como para hacer lo mismo que hicieron a Aarón y Moisés con la culebra, con su vara, solo como la magia o que hicieron lo mismo. Entonces, pueden ustedes aquí considerar poner como magia o encantamiento, pero tomar en cuenta que tal vez magia es como la palabra más general, porque el encantamiento puede ser como usar algunas frases o palabras para hacer una cosa. Entonces, para que ustedes lo consideren. Y ahora vamos a ver el versículo 12 y 13. Cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtiera en serpiente, pero el bastón de Aarón se comió los otros bastones.
El faraón se puso terco y no los quiso escuchar tal como el Señor había dicho. La idea aquí para devorar o comió, la idea es que se tragó completamente. Entonces, ustedes pueden pensar en una palabra que sea más cercana a la idea de que se tragó completamente a las otras serpientes, o culebra, como determinen poner, se comió las otras. Pero si ustedes sí tienen como la diferencia entre se tragó o se comió o devoró, bueno, pueden pensar en la idea de que se refiere a que se tragó completamente. Y nuevamente, la recomendación de que sean consistentes en cómo traducen que el faraón se endureció, o se puso terco, o no quiso escuchar. La idea es que no quiso escuchar y la idea es que no quiso hacer caso, pero pues depende de si hay alguna frase también metafórica como de se endureció su corazón, que de esta idea en su lengua pueden hacer uso, pero eso ya lo hemos mencionado, entonces solo lo recordamos un poco. Luego vamos a ver el agua se convierte en sangre. Esta es como la siguiente sección, por así decirlo, y en este caso vamos a ver los versículos 14 y 15, y dice: el Señor le dijo a Moisés, el faraón está terco y no aceptó liberar al pueblo. Ve a encontrarte con el faraón por la mañana cuando baje al río y espéralo en la orilla. Lleva contigo el bastón que se transformó en serpiente. Aquí su corazón es pesado o se hizo fuerte, en donde dice el corazón de faraón está endurecido. Tal vez podemos pensar en esta idea de hacerse como que no entiende, que no quiere entender, pero no es como solamente, no entendió, sino no quiere entender. Entonces, me parece que, no sé si por ahí está Wilfrido y nos quiere compartir cómo tradujeron en chinanteco esta parte de el corazón del faraón está endurecido. Bueno, nosotros le hemos hecho como con otra expresión y dice con orejas orejas duras. Y eso quiere decir que no entiende, se pone terco, o sea, una persona que hace eso es a propósito. No es que no entiende algo como no es inteligente, no, es algo que la persona escoge de no escuchar, como a un niño cuando no quiere escuchar a su mamá o a su papá. No es que no es inteligente, sino se pone terco realmente. Ok, gracias, sí. Entonces, pueden considerar poner una frase que signifique y tenga esta idea de que no quiere hacer caso, pero no porque no entienda, sino que es a propósito que no quiere entender. Y también vamos a ver en estos versículos otra vez la idea de que la vara se transforma en serpiente, y para que tengan consistencia con las demás, si van a traducir vara o bastón, y eso igual, como hemos mencionado antes. Y algunas versiones añaden el nombre Nilo al río, y bueno, sí es el río, porque algunos preguntaban acerca de si era el río, pero creo que pueden poner río o poner el nombre de Nilo, y ambas son buenas opciones, porque justo también la raíz es de Nilo. La otra cosa que quiero mencionar aquí es responder a una pregunta que hicieron acerca de que la NBI, el versículo dice que salió a bañarse, que sale a bañarse, pero creo que cuando hicieron la pregunta no se refería a este versículo, sino que es más adelante, pero la referencia de que el faraón salió al río o sale al río a bañarse sería como algo que pone la NBI, no está como en hebreo que sale a bañarse. Entonces posiblemente que sí se bañó, porque no es como que vamos a decir rotundamente no, nunca se bañó en el Nilo, sino más bien es como, aunque puede ser que se bañara en el Nilo, no es como una idea explícita en el texto de
que salió a bañarse en ese momento de este día que está sucediendo este hecho en específico. Entonces, la NBI hace esta inferencia y la pone ahí, pero bueno, mi preferencia, pero pueden ustedes considerarlo, es como no poner a bañarse, no suma información, pero ustedes pueden, porque es como una información que no va a corresponder con lo que está pasando, sino él sale a la ribera del río o sale al río, y ahí es donde ve a Faraón, Moisés, y pasa esta escena de la vara que se volvió serpiente. Entonces, espero haya respondido a la pregunta. Y también preguntaban acerca de si clamar y pedir es lo mismo, pero creo que es eso. Me parece que mandaron como algunas preguntas con el versículo que pertenecía a otro y el número perteneciente a otro versículo. Entonces vamos a verlo más adelante, eso de clamar y pedir. Ahora decirlo una pregunta. Sí, dime. La vara, ¿cuál vara es? Los dos se han convertido a serpiente. El de Moisés cuando Dios le habló y el de Aarón después. Parece en 19 que es la vara de Aarón, porque dice que Aarón tomó su vara. Pero la razón por la cual pregunto es porque lo más natural, si es la vara de Moisés y Dios habla a Moisés, es decir, tu vara, la vara tuya que Ajá. pero es la vara de Aarón, entonces tenemos que evitar decir eso. Entonces, ¿cuál de las varas se refiere? Sí, esa es una buena pregunta, y justo en el versículo anterior, voy a regresarlo para que lo podamos observar, y dice el corazón, bueno, creo que menciona la vara de Aarón, y echó Aarón su vara delante de Faraón y se convirtió en culebra. Entonces, en esta escena, la vara es de Aarón, la que se convierte en culebra, pero también la vara de Moisés cuando Dios le da la señal al principio, también se convierte en una serpiente. Entonces, en este versículo de cuando se convierte en sangre, está hablando con Moisés. El Señor le dijo a Moisés, lleva contigo, toma en tu mano la vara que se convirtió en culebra. Puede quedar como ambiguo en el sentido de que aquí no necesariamente necesitamos especificar si era de Aarón o de Moisés, o sea, como poniendo el nombre específico. Entonces dices que es mejor evitar usar posesivo en este caso. Ajá. Es algo no muy natural eso, pero Okay. Queremos esforzarlo. Bueno, pero la forma que dice, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, si hay algunas lenguas que necesitan el posesivo, entonces sí sería bueno como mencionar cuál de las, a quién pertenecía la vara. Y no sé si Raquel tiene algún comentario, porque ahora me surge la duda también a mí, de qué tan bueno es poner aquí el nombre de a quién pertenecía esta vara, porque en ningún versículo se hace referencia, como en esta parte de las traducciones que leí, no ponen como el posesivo de la vara de Moisés o de Aarón. No sé si Raquel quiere mencionar algo. Sí, no es que se pone el nombre Moisés o Aarón, pero si es la vara de Moisés, lo más natural es que Dios le dice, toma tu vara que convirtió en serpiente. Y si es la vara de Aarón, entonces si no se dice a Moisés tú, es que es de Aarón, porque si hubiera... Entonces, de una forma u otra se tiene que caer de algún lado. No sé, yo me pregunto si no es siempre la misma vara. O sea que la vara que Moisés tenía cuando llegó al monte Sinaí, cuando se le apareció Dios por primera vez, y después lo llevó con él a Egipto y se lo prestó a Aarón para cuando Aarón iba a hablar, y después lo tiene de vuelta, y es la misma vara que en otro pasaje se dice la vara de Dios. Entonces, no sé,
creo que simplemente dice la vara que se volvió culebra, ¿no? Entonces no dice de quién es y tal vez no dice tu vara porque no es como que Moisés o Aarón controlara lo que la vara hace, sino que es de Dios y ellos solamente lo cargan. Pero bueno, eso no resuelve el problema lingüístico de cómo mencionar la vara. Simplemente es una larga manera de decir, no sé cómo, si sería mejor poner esa vara o no, pero en lugar de tu vara, pero pues tal vez no sería tan mal poner esa vara y no tu vara, no sé. En versículo 19 está en la mano de Aarón la vara. Sí. Pero como Dios es Dios a Moisés y Moisés es Dios a Aarón, casi es como si fuera de alguna forma Moisés y Aarón la misma persona. No exactamente, pero Dios dice a Moisés, dile a Faraón, y quien lo dice es Aarón, se revuelven esos dos personajes en alguna forma por sus papeles, o algo así, Aarón y Moisés. Sí, y creo que ayuda a pensar un poco en que Aarón es el que habla frente a Faraón por Moisés. Entonces, es posible también lo que acabas de mencionar, Beth. ¿Alguien más oí la voz que quería comentar? Sí, hermana, nosotros nos vamos con lo que está al principio, con quién está hablando Dios. Entonces, no tenemos mucho de dónde tener la literatura, por decirlo así, a la mano. Y luego a veces no estamos juntas. Mi hermana, el comité de aquí de Sinaloa con el de Sonora. Entonces solamente a nosotros nos ayuda o el hermano Teodoro o la hermana Nancy. Pero pues igual tenemos que comunicarnos por teléfono en este caso, en el caso mío y la hermana también. Entonces siempre vemos lo que nos han enseñado, que es el texto y el contexto. Entonces hasta ahora que nos han revisado y en otros, pues ya terminamos, a Dios gracias, está en el consultante viendo el Génesis. Entonces, donde yo he tenido la oportunidad de colaborar, hasta ahora, pues no ha sido muchas tachas. Entonces, vamos lento, pero por eso, porque leemos así, el mucho antes nos tenemos que regresar desde la conversación. Por eso, porque no, aparte, mucho menos conocemos el hebreo. A mí eso me sirve, todo esto que se comenta. Por eso es que no me quiero perder ni un ratito. Me tengo a veces que levantar a tomar agua y todo eso, pero aquí mismo cerca. Muchas gracias. Todos me están ayudando. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su comentario. Sí, bueno, creo que aquí también, si en la lengua puede quedar ambiguo, porque no, como mencionaba Raquel hace ratito, cuando decimos la vara que se volvió culebra, bueno, hay la referencia anteriormente cuando se está dirigiendo Moisés a Aarón, de que la vara de Aarón, pero también está la referencia de la vara de Moisés. Entonces, ambas se convirtieron en serpiente, pero hay comentarios como de si es una sola vara y se convirtió en serpiente como 2 veces, o si es 2 varas que se convirtieron en serpiente, pero creo que en este caso la forma en que lo pone la Reina Valera de toma en tu mano, o sea, está dando referencia de la posesión, toma en tu mano, la vara como diciendo esta vara que se volvió culebra, y no nos tocaría interpretar a nosotros si es de Moisés o de Aarón, sino solo hacer la traducción de la vara que se volvió culebra. Entonces, creo que eso ayuda, y tal vez como pensar un poco más, y me gustaría tal vez más tarde yo pensar en las lenguas que necesitan el posesivo en este caso, qué opción podría ser, y tal vez escriba en el chat para no
quedarnos ahora en este punto, pero es muy buena pregunta también la que hizo Beth, porque si la lengua necesita el posesivo, entonces Sí, hay que sí, referir. sí, gracias. Y también quisiera mencionar, antes de pasar a los próximos versículos, acerca de país. Aquí otra vez vuelve a decir país, y en lo personal, creo que país es un concepto ya más actual, entonces tal vez es bueno pensar en qué tanto puede ayudar, porque después cuando hay divisiones o cuando la Biblia habla de geografía y eso, pues también puede causar conflicto la palabra país, porque no era una división política en ese entonces. Entonces, tal vez pensar en qué es mejor, como que se vaya aquí lo ponen como, no quiere dejar ir al pueblo, pero aquí hace todavía como la referencia del país en la TLA. Entonces, quería mencionar eso porque país no es un concepto que se manejaba en ese entonces. Continuamos. Ahora dice, entonces le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, libera a mi pueblo para que pueda ir a adorarme al desierto, pero tú no me has puesto atención. Esto dice el Señor, ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano voy a tocar el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Entonces, para estos versículos, quiero comentar que la parte de servir ya la habíamos visto antes, entonces solo para que tengan consistencia también, aquí cuando dice para que me sirvan en el desierto, lo vimos ayer, y también sobre si poner los hebreos o los israelitas, es algo que también ya se comentó. Y esta parte de ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor, es como esa frase enfática de que Dios está teniendo un trato con el faraón en cuanto a que le está haciendo conocer su poder. Y como antes hemos visto, ha habido las frases de pondré mi mano extendida sobre y haré que en este caso sea el castigo, pero también es referencia al versículo 5:2 donde dice, no conozco quién es Jehová. No sé si se acuerdan ayer que vimos que Faraón dice, no conozco quién es Jehová. Entonces aquí en el 17 el Señor le dice, ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor. Entonces hay como esas referencias hacia estos versículos de cuando Él está preguntando en el sentido de que no quiere dejar ir al pueblo. Entonces también es como, ¿y quién me manda? ¿Quién me ordena a mí que soy como lo máximo o el Dios de Egipto? Porque recuerden que Él tiene ese concepto en su mente, que Él es un Dios. Y el cuarto punto que quiero tocar en estos dos versículos es sobre yo golpearé o tocar el agua o yo golpeé, que son como la forma en que han traducido estas tres versiones, pero hay más. Tiene la idea de que es más violenta la forma. Entonces, este verbo, que en hebreo es como ma, que es como un verbo más violento, se ocupa también como con el sentido de matar. Entonces, tal vez golpearé es un poco más fuerte que tocar en español. No sé si en su lengua hay una diferencia entre tocar y golpear, y podemos pensar en que la idea aquí es que es más violento, entonces es más fuerte la forma. Entonces, he aquí yo golpearé, yo voy a tocar violentamente. Entonces, pueden pensar en eso también. Vamos a continuar con los siguientes versículos, y es el 18 y 19. Dice, los peces que hay en el río morirán y olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando les haya dado este mensaje al rey, cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en sangre. Y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirán en sangre. Bueno, aquí vamos a tocar algunos puntos, y
en español la Reina Valera pone ederá. Entonces tal vez es una palabra que no todos hemos escuchado, pero podríamos pensar más en apestar o oler tan mal. Pero no es solo como oler mal, sino como oler muy mal. Por eso ser como más que solo como a veces algo que olemos es como huele mal, pero cuando apesta es como hasta hay la expresión de que es demasiado fuerte el olor y no es soportable. Entonces creo que la idea aquí es de un olor no soportable. Y dice que los egipcios tendrán asco de beber el agua o no podrán tomarla. Aquí también la idea es eso, ¿no? Como cuando algo está tan apestoso como te da asco. No sé si hay alguna forma de que ustedes, si tienen la palabra asco o alguna referencia ahí a que tendrán este sentido de repulsión hacia el olor. Y bueno, aquí creo que este es el que mencionabas, Beth, acerca de la vara. Sí, aquí dice la vara de Aarón, su vara. Aquí dice la vara de Aarón. Entonces, bueno, creo que pensaría en que si realmente la lengua necesita un posesivo sí o sí, tal vez pueden poner Aarón, pero si la lengua no necesita un posesivo, sugiero dejarlo ambiguo, como hace rato veíamos, que nada más dice la vara. Eso. Uh-huh. Entonces, creo que Pero eso ayuda en el más. versículo no, ¿verdad? O sea, en el versículo donde no dice tu vara y solo dice la vara, ambiguo, pero aquí poner tu vara, sí. ¿Verdad? Sí, porque aquí está especificando que dice, dile a Aarón que toma tu vara. Entonces le está comunicando Moisés a Aarón, pero seguimos también teniendo como preguntas sobre la vara. Y extiende tu mano. Ahora, ¿por qué subrayé aquí extiende tu mano? Porque en versículos anteriores, extender la mano o poner la mano encima de o algo con referencia a la mano es metafórico, pero aquí sí tiene que ver con algo que va a ser como más literal, de que en este caso va a tomar la vara y a extenderla sobre las aguas. Entonces, solo para que no vayan a tomarlo metafóricamente porque otros anteriormente, cuando habla que Jehová pondrá o extenderá su mano contra Egipto, es una metáfora, pero aquí es literal. Entonces, la lista que marca sobre las aguas de Egipto, cuando dice sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, también podría ser cuando dice arroyos como brazos del río o canales. No sé específicamente si los canales en las lenguas, cuando lo traducen, tiene un sentido de algo que ha sido hecho por mano de hombre, el canal, y tal vez los arroyos son algo que naturalmente el mismo río tiene, ¿no? Como sus brazos, por así decirlo. Entonces, no sé qué connotación tenga canales y tal vez pueda ser mejor como usar arroyos o brazos del río. Y en el caso de charcos, o en este caso que aquí usan estanques, también podría ser charcos fangosos o un charco, no sé, depende qué palabra es mejor traducir para ustedes. Acá en PDT ha hecho sobre depósitos de agua, pero esta idea de sobre depósitos de agua tiene que ver con todo donde hay agua. Entonces, no está especificando uno en sí, sino está diciendo como depósitos, en la palabra general. Entonces, si no tienen una palabra general, tal vez puede ser como donde hay agua, o no sé si alguien tiene alguna idea para compartir también. Creo que no. Bueno, he estado pensando sobre esa palabra canales, que probablemente se tradujo así porque en Egipto regaban los campos sacando agua del río, pero no así simplemente meter una cubeta en el río y cargarla, sino que tenían como
algo que servía como casi una bomba para hacer subir el agua, y luego esa agua iba como en ríos o arroyos hechos por los trabajadores, y por esos canales iba el agua para llegar a los campos. Entonces pienso que por eso al menos algunas versiones ponen esa palabra canales ahí, y uno puede pensar en eso. Bueno, si es conocido ese concepto, pues usar esa palabra. Si no, pues de todas maneras hay que usar las palabras que existen. Sí, sí. Y como menciona también Raquel, bueno, por ejemplo, canales, si no es como esa idea, y es como la idea de cemento y que tienes que ponerle, no sé, algunas cosas tecnológicas ahí, dependiendo de la región. Por ejemplo, en la Mixteca, pero no sé si es baja o alta, la verdad, pero hacen canales, pero son de cemento y llevan el agua. Pero también aquí creo que algo que podemos pensar es que el río Nilo era grande, y del río como que desprendían ramitas, pero obviamente que también los egipcios aprovechaban estos ramales del río para tener agua en sus campos. Entonces, si ustedes tienen un río cerca y sus ramas que están como dentro del pueblo o cerca, un arroyo, no sé cómo tengan las palabras para Tal vez hace esto. falta señalar que esa parte de Egipto es un terreno muy plano. El agua está en el río, y por todo alrededor no hay ni subidas ni bajadas, sino que es todo plano, una planicie. Y cuando llueve mucho, en el tiempo de lluvias, entonces el río se expande y se inundan los campos que están cerca del río, pero para que llegue el agua más allá de ahí, ellos tienen que hacer que el agua llegue del río, y no pueden pues nada más abrir un lugar para que el agua baje, porque no hay bajada. Es todo plano, entonces por eso trabajan así. Sí, gracias. Bueno, el otro punto de estos textos es la última parte, que dice: así en los vasos de madera como en los de piedra. Esa parte es un poco difícil porque, bueno, en el texto hebreo dice en los árboles y en las piedras. Entonces hay como comentarios encontrados de qué significa esto, porque no es muy claro el sentido de esta frase, y la mayoría de algunas versiones interpreta como recipientes de madera y piedra. Entonces ponen como vasos, tanques, recipientes, pero también, como algunos comentaristas mencionan, que tiene que ver con el agua que estaba en otro lado, y también con lo que va a hacer que llegue hacia todo. Entonces es difícil esta parte y todavía sigo investigando, entonces tal vez voy a mandar un comentario en el chat, porque no hay una sola línea en los comentaristas tampoco, y hay algunos que hasta lo ponen un poco más allá, como pensando en los egipcios, de que los dioses de los egipcios estaban hechos de madera y de piedra, y que bueno, son comentarios como ya con una tendencia muy hacia la cuestión de lo que el autor considera de cómo va a ser la burla hacia los dioses egipcios. Entonces, no tengo 100% como mi aprobación a ese comentario, pero sigo leyendo sobre qué es mejor pensar en esta parte de que incluso los tanques de madera y de piedra, o cómo es mejor traducirlo. La mayoría de las versiones usa como el concepto de recipiente, de ya sea vasos, tanques, también, por ejemplo, de H dice, pues, Dios habla hoy, dice recipientes, NTV dice vasijas, NBI dice vasijas,
y Reina Valera 95 dice vasos, igual que 60. Entonces, tal vez podemos seguir como lo que la mayoría de las traducciones han hecho, pero igual espero mandar un comentario más en el chat. No sé si alguien quiera aportar algún comentario. Areli, cuando yo estaba leyendo este versículo, estabas, pues sí, leyendo el versículo y de pronto vino a mi mente algo como, oh, y se salvó el agua que estaba en los recipientes, que se junta agua, porque yo vivo en el pueblo y tengo que juntar agua en una cubeta grande, en un recipiente grande con tapa, porque cuando no hay agua ya tengo agua, ¿no? Y no sé si en esa época los egipcios tenían cañerías como nosotros, bueno, como la mayoría de pueblos ya lo tienen, o estaba como en la situación de algunos otros pueblos, igual como donde yo estoy, donde no hay cañería, no hay lugar para bañarse y todo eso, entonces hay que juntar el agua. Y seguí leyendo y decía, y hasta el agua guardada en los recipientes se había convertido en sangre. Dije, uy, no, todo se convirtió en sangre. Entonces no tenían nada salvado, ¿no? Para tomar. Entonces no sé si era esa la situación en aquel entonces. Sí, gracias. Bueno, la idea que viene siguiendo es que está sobre todas las aguas, porque al decir que está sobre todo Egipto y el punto es de las aguas, creo que tiene algo que ver con lo que acabas de mencionar. Lo que complica este punto del pasaje es que en hebreo simplemente dice en los árboles y en las piedras. Entonces, como no es tan claro, pero la idea y varias versiones lo que han hecho es este sentido de la frase de recipientes de madera y piedra, ya sea poniendo tanques, vasos o vasijas, o sea, pero como la idea de donde el agua que está en los árboles y en las piedras, por así decirlo, ¿no? No sé si Raquel quiere mencionar algo más. No, creo que ya lo han dicho todo. Ok, gracias. Entonces, bueno, podemos pensar en los recipientes. Will quiere hablar. Adelante, Will. Leí o vi en algo sobre los egipcios, donde construían esos grandes edificios. Alrededor del palacio había tanques o como piscinas, ¿no? Hechos con piedras. Y era para los reyes o para los sacerdotes, o sea, para la clase alta. Entonces, posiblemente esto de las piedras se refiere no a un vaso de piedras, sino a almacenar el agua para pues consumo o no sé, para algún uso humano, ¿no? Puede ser. De madera, pues no sé. Sí, tal vez alguna forma también podría ser volver a usar como depósitos de madera y piedra. Entonces así es como no decimos qué depósitos, pero es en alguna forma donde se guarda un poco de agua y piedra para alguna razón. Entonces, por eso al final yo dije agua almacenada en diferentes tipos de recipientes. Ajá, sí. Sí, porque como dices, por ejemplo, la PDT dice incluso en los tanques, pero engloba madera y piedra, pero no tenemos como la evidencia de que hay tanques de madera en Egipto, porque tampoco... Aunque puede ser que no hayan sobrevivido los años. Entonces, queda un poco ahí para que piensen en cómo van a traducir y luego me cuentan también para que yo pueda saber. Pero la idea es que todo Egipto en donde hay agua va a estar convertido en sangre. Esa es la idea como principal de que Dios está convirtiendo el agua en sangre. Entonces, por ahí también creo que la pregunta fue de alguno que señalar que era más natural en su lengua decir, toma tu vara y señala hacia las aguas. Creo que la parte de señalar implica el extender la mano. Entonces, sería válido como poner, toma tu vara y señala hacia las aguas. Sí es una manera de poder decir, extiende tu mano
hacia las aguas. Entonces ahí para la pregunta que tenía Profeta también. Continuamos.